Hola, pues vamos a comenzar. A ver, ok, pues bueno, antes de empezar con algo nuevo, empezamos con un pequeño resumen. Eh, pues estábamos viendo el teorema de superposición, que lo pongo bueno, ahí lo subrayé. Bueno, ¿y qué más? El tema de superposición nos dice que si encontramos dos soluciones, y satisfacen esta condición 2. Este, pues entonces, bueno, dos soluciones satisfacen la condición 2. Entonces, para toda solución y de t de 1, a ver, aquí está la ecuación 1. Entonces, cualquier solución simplemente se puede expresar como una combinación lineal. ¿Ok? Y esta condición 2 era tan importante, bueno, aquí está la demostración. Era tan importante esa condición que entonces esa cantidad de y1 de t por y2' menos y1' por y2 se le conocía como el Wronskiano. Y bueno, este Wronskiano tiene varias propiedades interesantes que después nos van a servir. Eh, una, por ejemplo, lo llegamos a demostrar, lo vuelvo a repetir, es este teorema en el inciso 6 que nos dice que perdón, que nos dice que si los coeficientes de la ecuación 1, o sea, P y Q de T, son continuos en un intervalo, y tenemos dos soluciones de la ecuación general, entonces puede pasar dos cosas, solamente dos cosas. Una de ellas es que el Wronskiano es cero para todo el intervalo, o el Wronskiano nunca es cero. Y para demostrar eso, tenemos este lema que el mismo Gaussiano, que es una función de t, bueno, sabemos que tiene tres argumentos, de hecho. Los argumentos son las funciones que se define el Gaussiano y el tercero, pues, es el tiempo t, que es la variable independiente. Entonces, definir el Gaussiano de esa forma, bueno, aquí para hacerlo más compacto, definir nada más W. Entonces, el mismo Gaussiano satisface una una ecuación diferencial, que es la que tengo aquí, la número 3. ¿Ok? Eh, y bueno, vemos que, por ejemplo, esa ecuación diferencial 3, de hecho, es simplemente una, este, una ecuación lineal. Y a ver, déjenme ver aquí. Ok, entonces, a ver, ¿qué quiero? Pero disculpen. Entonces, bueno, con esa, ahorita vamos a una propiedad importante de 3 es que este, la podemos resolver. A ver, disculpen un momento. Ya, disculpen. Eh, bueno, estábamos entonces que el Browskiano
satisface esta ecuación. Y resolviéndola, encontramos que el mismo gaussiano satisface esto que estoy poniendo en un círculo. ¿Ah? Y bueno, incluso es tan importante esa propiedad, aquí lo voy a poner en 9, que se llama, tiene un teorema, y se llama el teorema de Abel. Es simplemente que, bueno, no lo voy a apuntar todo, que el Browskiano, claro que estoy usando la notación compacta, el Browskiano necesito dos soluciones, pero el Browskiano entonces es igual al factor integrante por una constante. Y esa C simplemente no depende del tiempo. Aquí le pongo C, es una constante. Ok, y ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero bueno, para terminar el repaso, entonces utilizando el lema 7 que el Browskiano utiliza, digo, es la solución de esta ecuación diferencial y que a su vez este, cumple el teorema de Abel. Entonces al final recuerden que se prueba que el Browskiano entonces siempre es cero o nunca es cero. ¿Ok? Ahora, también por ahí quedó pendiente otra pregunta, que ¿cuándo es Browskiano cero? Ajá. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a verificar el teorema de Abel. Vamos a hacer un ejercicio para usar el teorema de Abel. Entonces, por ejemplo, a ver, eh, ok, entonces, a ver, vamos a poner aquí ejercicio o ejemplo, ok, y es que si nosotros tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, por supuesto, ok, y t es igual, mayor que cero. Muy bien, entonces, eh, bueno, yo aquí les doy las soluciones. Una solución es t a la 1/2 y y2 de t a la -1. ¿Ok? Y bueno, como les di las soluciones, pues no es tan difícil demostrar que, entonces vamos a demostrarlo rápidamente, que y1 y y2 son soluciones. Entonces, y2 son soluciones. ¿No? Ujú. Entonces, pues rápidamente, bueno, si y1 de t es t a la 1/2, entonces obviamente y' de t, esto es bastante rápido, nada más para no perder la práctica, este es a la 1/2, es y' y y' de y1, entonces simplemente es lo que tenía antes, después -1/2 y t a la -3/2, ¿no? Y esto es igual a -1/4 t a la -3/2. ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, para y1 de t, recuerden que aquí voy a volver a poner la ecuación diferencial. Entonces simplemente hago la sustitución, 2t cuadrada, y prima es simplemente -1/4 de t, ujú, después más 3t, después y prima, 1/2, ok, y por último, y la misma y, en este caso y1, que sería -t 1/2, ok, entonces hacemos un poco de álgebra, y entonces al final me va a quedar 2 por -1/4 es -1/2,
Después los exponentes se suman. 2 menos 3 medios es un medio. Después aquí es 3 medios. T menos un, bueno, 1 menos 1 medio es t a la 1 medio. Y después menos t a la 1 medio, ¿no? Y entonces, pues, es -1 medio, -1 3 medios y 0. Entonces, efectivamente, de la misma forma, bueno, no lo voy a hacer. El y2 es a la menos t. Entonces, similarmente. Ajá. Obviamente, bueno, quiero calcular el Gaussiano, quiero usar el teorema de Abel, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero antes de usar el teorema de Abel, simplemente hago la definición común del Gaussiano de t, ¿no? Que recuerden que es y1 de t por y2 prima menos y1 prima de t por y2 t. Entonces, esto es t a la 1 medio por menos t a la -2. Bueno, perdón, aquí no lo... A ver, simplemente voy a calcular y' de y2. Entonces aquí obviamente es eh, -1, t a la -2, entonces menos t a la -2, ¿no? Entonces ahí está. Y después y1', que es 1 medio a la t a la -1 medio, -1 medio, y y2, que y2 es t a la -1. Ajá. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí es menos t a las 3 medios y -1 medio de a la t a la -3 medios. Perdón, aquí es -3 medios. Entonces al final tengo t a la -3 medios y -3 medios. Entonces esa fue la definición tradicional. Entonces ahora veo, aquí déjame ponerle este 10.2. Esa es la tradicional. Y ahora por el teorema de Abel. Ujú. Entonces recuerden que el teorema de Abel es que el gaussiano es e a la menos el factor integrante por una constante. Entonces, primero lo que tengo que saber quién es P de t. P de t viene en la ecuación, viene de la ecuación diferencial, que es esta. Pero ojo, aquí tengan cuidado que eh, tengo que ponerla en la forma general. Y la forma general de la ecuación que estamos estudiando, a ver, me pongo más acá, es esta, es la uno. Pero aquí tengan cuidado, nada más que es la forma general, es que el coeficiente de y' es 1, entonces le tengo que poner en esa forma. Entonces perdón, mi ecuación original es 2t y' más 3t y' menos y para 0, ¿no? Entonces la tengo que poner en la forma original, divido, obviamente que aquí tengo que decir que t es distinto de 0, entonces divido, entonces tengo 3 medios de t a la -1 y' y menos 1 a la 2t cuadrada y. ¿Ok? Entonces, entonces mi p, entonces simplemente es el coeficiente que tiene y', ¿ok? Y entonces ese es p, y entonces la integral de p de t,
Entonces es simplemente 3 medios de t, ¿no? A ver. Y eso es simplemente el 3 medios logaritmo de t, ¿ok? Entonces, pero ahora me falta elevar todo eso a la exponencial menos lo que me dio. Entonces, exponencial de menos p de t de t es igual a la exponencial de menos 3 medios logaritmo de t. Después con eso, obviamente, hago la propiedad de los logaritmos. Entonces esto es t menos 3 medios para que el exponente y el logaritmo se cancelen y al final tenga menos 3 medios. Ahora, el único problema del teorema de Abel, bueno, la ventaja del teorema de Abel es que no necesité ninguna solución para calcular el Browniano, ¿no? Pero la desventaja es que aquí hay una constante y esa constante no la puedo determinar. Nada más lo único que sé es que no depende del tiempo, ¿no? Entonces, si se fijan, por el teorema de Abel, aquí lo voy a poner, el Browniano es igual a C por T menos 3 medios, ¿no? Entonces dejo por Abel y la forma tradicional coincide, nada más que, como dije, el único problema es que no puedo determinar la constante. Aquí en este ejemplo particular, la constante es menos 3 medios. Entonces, vuelvo a recalcar la importancia del teorema de Abel o el poder del teorema de Abel es que no necesité ninguna solución para calcular el Gaussiano, ya que el Gaussiano en su forma tradicional necesita dos soluciones, ¿no? Bueno, entonces este fue un pequeño ejercicio para demostrar la importancia del teorema de Abel. Ya con eso, ahora regresamos a lo que teníamos con esta pregunta. ¿Cuándo el Browniano es igual a cero? ¿No? Entonces, déjenme copiar esto. Ahora, bueno, lo que no se copió, pero entonces volvemos con la pregunta. Con la pregunta, ¿cuándo, dado dos funciones, es igual a cero? Y entonces, uno rápidamente, si uno da y1 de t igual a una constante, ¿ok? Entonces, usando la definición, que es y1, que voy a poner otra vez todo, es esta definición, ¿ok? Como tengo las derivadas ahí, se me va a quedar la constante, entonces y1, pues simplemente y1, y2' es simplemente c por y' menos y1' por y2, que es c1, ¿no? C por y1. Entonces, simplemente, si se fijan, esto efectivamente es igual a cero. Entonces, cuando son múltiplos, o siendo con un lenguaje más matemático, cuando son combinación lineal, entonces tenemos cuando y1 y y2 son combinación lineal de una y de la otra, o son múltiplos, combinación lineal, entonces el Browniano efectivamente es igual a cero. ¿Mm? Eso fue bastante rápido de verlo. Ahora nos preguntamos al revés, si el Browniano, entonces pregunta,
Si el gaussiano es cero, entonces Y1 de T y Y2 son combinación lineal o, por así decirlo, son múltiplos. ¿Ah? Y esto va a ser, eso es importante, es tan importante que es un teorema. Entonces, espera un momento, ¿dónde lo fue? Ok, aquí está. Entonces, teorema. Ok, voy a ponerlo redactado más formalmente. Entonces, si, si Y1 de T y Y2 de T son soluciones, perdón, son soluciones de uno. O bueno, le voy a poner todo, voy a otra vez. Como ya la ecuación está un poco lejos de mis apuntes, lo voy a poner así. Voy a volver a poner la ecuación. Si son solución, aquí lo voy a poner. Que ya se me fue en qué ecuación tengo. Dos. Bueno, no le voy a poner, no le voy a enumerar. Si pasa eso, perdón, entonces, mm, ok, pero tengo que ser, si son soluciones de la ecuación diferencial en un intervalo abierto, ¿cierto? Y, y además, el gaussiano de ellas dos es cero. Ujú. Entonces, perdón, aquí hay que ser un poco más, perdón. Y además, el gaussiano, aquí, aquí estoy poniendo t cero. Si el gaussiano es cero para algún t cero en el intervalo, o sea, si encontramos solamente un número en ese intervalo, entonces Y1, Y2 son múltiplos o son combinación lineal. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, no es que es importante, además es recalcar que ya demostramos que sí, que el gaussiano solamente puede ser o una de dos, o nunca cero en el intervalo, o siempre cero en el intervalo. Por eso es que aquí se hace énfasis en que con que encontremos un punto en el intervalo que es cero, entonces Y1 y Y2 son múltiplos. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Esta es una prueba un poco, bueno, no es complicada, pero hay que saber por dónde va uno. Entonces, prueba cómo el brusquiano es cero. O sea, tengo esto. Ajá, para t cero en i. ¿No? Entonces, el sistema lineal, el sistema lineal que a continuación voy a poner, P1, Y1 de t cero más C2. Este sistema lineal donde C1 y C2 son las incógnitas, que lo voy a poner donde las incógnitas
obviamente es incógnitas, son C1 y C2, ¿ok? Entonces, ¿quién es la solución de ese sistema lineal? O más bien, ¿qué tiene de especial este sistema? Como el determinante de este sistema es cero, ¿no? Esto implica que existe una solución no trivial, ¿no? Dado que, aquí le voy a poner el determinante del sistema lineal, perdón, determinante de A, donde A es la matriz que representa el sistema, es cero, aquí lo voy a poner, suponiendo que lo tengo así, ¿no? A por C igual a cero. Entonces, como el determinante es cero, bueno, el determinante es cero porque Gaussiano es cero y es la misma expresión, entonces existe C1 y C2 en los reales o números reales, tales que ninguno de ellos dos al mismo tiempo es la solución trivial. Es lo que significa esta ecuación, ¿no? O sea, que existe una solución no trivial. O sea, que al menos uno de ellos es distinto de cero. Al menos uno de ellos. Porque si los dos son cero, este, entonces la solución trivial, ¿no? Pero vuelvo a repetir, como el determinante es cero, entonces existe al menos una solución que no es trivial. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer con esos números? Ahora, sea y de t, ¿ok? Igual a la combinación lineal de y1 y y2, utilizando estos números que son distintos, al menos uno es distinto de cero, ¿no? Pero como y1 y y2 de t son soluciones de la ecuación diferencial ordinaria que está acá, le voy a poner estrella, ¿no? Y como es homogénea, que le voy a poner estrella, entonces y de t también es solución, porque es una combinación lineal. ¿Ok? Ok. Y además, por supuesto, y además satisface, cómo la construí, que y t de cero y y prima de t cero, a quien es igual, pues me fijo otra vez en el sistema que propuse al principio de cómo construir la y. ¿Ah? Entonces, aquí está. Esto es lo que cumple la combinación lineal de y1 y y2. En el caso particular, y igual a t cero, ¿no? Entonces, como lo construí, estas dos son, son cero, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo. Lo voy a poner otra vez aquí todo. Entonces, y que satisface. Satisface esta ecuación, ¿ok? Y aparte las condiciones iniciales de cero y prima de cero, ¿ok? Pero recuerden que fue un ejemplo que ya hemos visto dos veces. Este ejemplo de que por el teorema de existencia de unicidad para ecuaciones de segundo orden con condiciones iniciales, nos dice que cuando P y Q, incluso la homogénea, pero aquí sigue siendo, incluso la no homogénea, pero aquí sigue siendo homogénea, entonces cuando son continuas, P y Q en un intervalo, eh, y existen condiciones iniciales, entonces la solución existe y es única, ¿no? Entonces, en este ejemplo que ya hemos visto, por ejemplo, es que la única solución, ¿quién es? Es cero, ajá, por el
Bueno, es un ejemplo, pero es un ejemplo que ya vimos dos veces, pero lo vuelvo a poner aquí como por el teorema de existencia y unicidad. Pero voy a repetir, es un ejemplo que ya vimos. Ajá, entonces, pero no he terminado. Entonces, recuerden quién es YT, quién es YT. YT es cero, pero también dije que YT es la combinación lineal de Y1 y Y2, ¿no? Y entonces, usando, bueno, lo pongo así, y con esto ya prácticamente acabo porque puedo despejar. Ujú. Y2 es igual a C1 de Y1 de T, ¿no? Menos, perdón. Claro que aquí estoy suponiendo que este 2 es distinto de cero, ¿no? Pero aquí puedo tener dos casos, ¿no? Que recuerden que la solución no trivial es que al menos uno sea distinto de cero, ¿no? Si los dos no son, si los dos son distintos de cero, entonces esto se puede hacer, ¿no? Si solamente C1, por ejemplo, ese es el caso de C1 y C2, es, tengo ese caso, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los dos es cero, si C1 es cero y C2 es distinto de cero, ujú, entonces simplemente tendría que C1, bueno, sea C2, Y2 de T, tendría esto, ¿no? Y inmediatamente ahí, pues Y2 es cero. Y cero es múltiplo del cero. Entonces, bueno, y cero es múltiplo de Y1. Entonces, esto sería igual a cero por Y1 de T. Entonces, también es múltiplo, ¿no? Y viceversa, si tengo el caso de que C1 no es distinto de cero, pero C2 es igual a cero, pues llega a lo mismo, pero de la otra forma. Entonces, se intercambian así que se intercambian los papeles, los roles, ¿no? Pues bueno, entonces eso fue lo que queríamos demostrar. Que, vuelvo a repetir, si el bosquiano es cero en al menos un punto de dos funciones, y donde esas dos funciones son soluciones de esta ecuación estrella, que es la ecuación de segundo orden, entonces eso implica que son combinación lineal. ¿Ok? No sé si alguien de los que está aquí tienen alguna pregunta. Adelante, si no, pues sigo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Con toda libertad. ¿No? Bueno, entonces, continúo. Ya vamos a ver un tema nuevo, pero antes de eso, terminología. Vamos a aclarar un poco de terminología, de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ya lo había mencionado en una clase anterior, pero obviamente, bueno, me voy con el teorema de superposición. Otra vez. Entonces, volvemos con el tema de superposición. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí, otra vez vuelvo a repetir, si Y1 y Y2 son soluciones y esas soluciones, su Wronskiano nunca es cero. A ver, discúlpenme. Ok. Si el Wronskiano nunca es cero, entonces cualquier solución se puede expresar como combinación lineal. Entonces, lo que había dicho las ideas, como yo no estudié álgebra lineal, puedo ahora decir que Y1, bueno, si pasa esto, si el Browskiano, si el Browskiano, a ver,
voy a poner bien. Entonces me voy otra vez a la terminología, pero tengan en cuenta que tengamos en la mente el tema de su preposición. Entonces, terminología. Entonces, aquí lo pongo en el inciso para ya tenerlo en mente. Si Y1 y Y2 de T son soluciones de uno o la EDO o la ecuación diferencial estrella, que es la misma. ¿Mm? Y su Wronskiano es distinto de cero. ¿Ah? Entonces ya sabemos que cualquier solución de la ecuación es combinación lineal. Entonces se dice ya en términos, bueno, tiene dos términos. Si empezamos en álgebra lineal, entonces decimos que Y1, el conjunto de Y1 y Y2, ¿ah? Es una base del conjunto de todas las soluciones. Del conjunto, perdón, el conjunto de todas las soluciones de uno. Claro que como estoy hablando de base vectorial, bueno, aquí es una base vectorial, ¿ah? Ya lo habíamos visto, se los había comentado, no es difícil verlo, como ahora estamos hablando, perdón, del espacio vectorial, ¿sí? Que forma el conjunto de soluciones de uno. Ajá. Y esto es posible porque la ecuación es lineal, pero sobre todo homogénea. Ujú. Entonces, como es homogénea, entonces, si tenemos una solución, entonces el múltiplo de una solución también es solución. Si tenemos dos soluciones, la suma también, la combinación lineal también es solución. Entonces, sí se puede hablar de un espacio vectorial. Y el espacio vectorial que está aquí en mente es el espacio vectorial de conjunto de soluciones de una ecuación diferencial en particular. Si Y1 y Y2 son soluciones y si y su Wronskiano es distinto de cero, entonces ellas dos son una base vectorial del conjunto de soluciones, ¿no? ¿Y qué base tiene este espacio vectorial? Pues tiene dos, ¿no? Eso es en términos de álgebra lineal. Pero también, si Y1 y Y2 son base, ¿sí? También se les conoce como el conjunto fundamental de soluciones de uno, ¿no? Entonces, conjunto fundamental y base vectorial es exactamente lo mismo, nada más son terminologías distintas que se usan en los libros de ecuaciones diferenciales. A mí en lo particular, obviamente, yo creo que cualquier matemático es más correcto decir, hablar de bases de espacios vectoriales y por supuesto de bases vectoriales. Pero bueno, esa es la terminología para que con el eje tarea no se van a confundir. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer tema nuevo. ¿Ok? Entonces, bueno, no es tema nuevo, es un subtema nuevo, ¿no? Y va a ser, entonces, a ver, voy a volver acá. Entonces, volvemos con la ecuación. Entonces, así como un pequeño título, regresamos a la ecuación, perdón,
lo que es mejor, a la ecuación diferencial ordinaria que tiene esto. A y' más by' más cy igual a cero. Ajá. Volvemos, para ser más específicos, a la ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Ajá. Claro que todo lo que estuvimos hablando de teorema de superposición, el Gaussiano, todo eso también es con una ecuación diferencial, pero ahí los coeficientes pueden ser dependientes del tiempo. ¿Ok? Entonces, pero recuerden que, ¿por qué en cierto sentido nos desviamos? Recuerden que nosotros ya sabemos resolver esta ecuación, ¿ok? ¿Y qué era lo que hacíamos? A ver, un pequeño repaso. ¿Qué era lo que hacíamos? Lo que hacíamos era obtener su ecuación característica. Pero bueno, ¿cómo se hacía eso? Era sencillo. Lo que uno hacía era suponer que la solución era e a la rt, ¿no? Y de ahí se hacía la sustitución. Bueno, primero para hacer eso se saca la derivada y la segunda derivada y sustituyendo en la ecuación diferencial nos quedaba esto, más c. Esto nos quedaba. Ajá. Y entonces para que esto fuera cierto, tendríamos que tener que esta parte fuera cero, porque la exponencial nunca es cero. Y esta ecuación se le conocía como la ecuación característica. Ujú. Y lo que habíamos visto es que hacíamos el caso de que estas raíces que solucionaban esta ecuación característica, hacíamos el caso que eran reales y que fueran distintas, ¿no? Y también cuando vimos, no sé si se acuerdan, que vimos, bueno, comenté tres casos. Y el único caso que hemos visto ha sido este, que las raíces son reales y distintas. ¿Cuáles eran los otros dos casos? Los otros dos casos eran que las raíces fueran complejas conjugadas. Y el tercer caso es que las raíces fueran reales, pero fuera una raíz con multiplicidad 2. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de números complejos, porque ahora lo que vamos a hacer es hacer el caso de que R1 y R2 son números complejos. ¿Ok? Y claro, uno es conjugado del otro. Entonces, para ser más específicos, el caso de que R1 esté expresado en esta forma, en su parte real y su parte compleja, y R2 es lambda menos, creo que bueno, sí lo voy a poner. Es la conjugada, donde obviamente lambda y omega aquí ya son reales. Entonces separamos el caso, o más bien separamos, perdón, expresamos el número complejo como su parte real y su parte imaginaria. Entonces, haciendo eso, recuerden que al final estoy en lo mismo, estoy suponiendo que y tiene esta forma, la exponencial de r a la t. ¿Sí? Entonces, mis soluciones serían de esta forma. E a la lambda, que es la parte real, bueno, lo voy a poner todo. Y1 sería esto, ¿no? Pero como es el exponencial, como son exponentes, perdón, lo puedo separar de esta forma. Eso sería y1 y y2 sería la conjugada. Entonces, esas son mis soluciones. Ahora, uno podría perfectamente preguntarse, bueno, es que en todo momento nunca hemos usado números complejos. Pero sí, en cierto sentido sí lo hemos hecho, porque los reales es un subconjunto de los números complejos.
pero la misma idea es la misma. Este, Aquí es fácil verlo porque estoy separando la parte real y la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo hasta ahorita? Tengo que Y1 y Y2 son soluciones. Claro que están multiplicadas por una parte compleja. Y aquí, para deshacernos de, o sea, lo que es la receta aquí o el truco aquí es irnos un momento con los números complejos, hacer cierta identidad o ciertas operaciones y aplicar algunas identidades y este, regresarnos a los números complejos, digo, a los números reales. Entonces vuelvo a repetir, aquí la receta va a ser por un momento pensar que ahora que tenemos ordinarias con coeficientes complejos, hacemos ciertas operaciones, aplicamos cierta identidad y nos regresamos a las ecuaciones ordinarias con solamente coeficientes reales. ¿Ok? Entonces, creo que muchos ya están familiarizados. Vamos a usar la identidad más famosa, que es la identidad de Euler. E a la I teta es coseno de teta más y seno de teta. La identidad de Euler de un número complejo. ¿Mm? Que también a veces se le conoce como la forma trigonométrica de un número complejo. ¿Ok? Ahora, lo interesante es cuando uno empieza a hacer operaciones con los números complejos y con esta identidad. Por ejemplo, todo lo que hemos hecho se extiende al caso de los números complejos. Ujú. Por ejemplo, eh, la suma, la suma de y1 y y2 también es solución de la ecuación 1. Ajá. Pero es más interesante también ver quién es esta suma utilizando la identidad de Euler. Entonces tengo y1, que es el lambda, y a la teta, más el lambda por menos y a la teta. ¿Ah? Entonces factorizo exponencial de lambda y tengo y teta más a la menos i, perdón, teta no es teta, es mu. Tengo eso, ¿no? Ahora, si yo ahora aplico la identidad de Euler, perdón, aquí, perdón, aquí me hace falta, perdón, aquí me faltó la t. Entonces, aquí es más bien esto, t de t, de t, t, aquí, t, t, t. Ahora sí. Entonces tengo aquí t, 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 t. Ahora sí. Entonces, aplico la identidad de Euler para el primer término. Entonces, primero es el coseno de la parte real. ¿Mm? Después más i seno de mu t. ¿Mm? Y después, ahora aplico la identidad de Euler, pero para el segundo término, que es coseno de mu de t más i seno de menos mu t, ¿no? Ok, y ahora voy a utilizar el hecho de que el coseno es una función par, recuerden, es esto, ¿no? Que f de x es igual a f de menos x, cuando estoy hablando, aquí, cuando estoy hablando de funciones reales. Ahora, aquí el truco es que, es que estoy separando la parte real y la parte imaginaria. Pero todos los coeficientes de esas partes son reales, entonces puedo aplicar lo que ya aprendí en cálculo. Por ejemplo, que el coseno es una función par. Y en cambio, una función impar, ya sabemos que f de menos x es menos f de x. Entonces voy a utilizar esas propiedades. El coseno es par, que queda igual. Bueno, el primer término, toda la primera suma queda igual. Pero aquí es donde cambia. Entonces, el coseno es impar. Entonces, esto es lo mismo que
coseno de menos mu t es igual que coseno de mu t. Y aquí, el seno de menos mu t, como el seno es impar, el signo lo puedo sacar. Y entonces tengo eso. Ujú. Aquí me falta aquí un más. Ajá. Entonces estos se me anulan. Entonces todo lo imaginario se fue, o más bien toda la parte imaginaria se fue y me quedó esta importante este, identidad. Ajá. Recuerden que la suma también es también es solución de la ecuación ordinaria. Entonces tengo, de hecho, puedo cambiar o proponer que mi solución, de hecho, es lambda t por coseno de mu t. Ahí, por supuesto, multipliqué por un medio porque multiplicar un número por una solución también es solución. Entonces me queda que tengo esta solución, ¿no? Y si están un poco paranoicos o dudan un poco de lo que acabo de hacer, de hecho podemos verificar ya con pura álgebra, con pura aritmética de los reales, que U1 es solución de la ecuación diferencial. Ajá. De la misma forma, ahora, en lugar de hacer la suma, ahora voy a hacer que la resta. Ajá. ¿Y ahí qué me va a quedar? Igual usando la identidad de Euler. A ver, voy a hacer todo exactamente. A ver, aquí, entonces voy a hacer acá, pues lo que tengo al principio me queda igual, más i seno de t, pero ahora tengo menos coseno de menos mu de t más i seno de mu de t, ¿no? Estoy en este paso que tengo asterisco. Ujú. Entonces igual con el menos, en lugar de este más, perdón, perdón, tendría que tener menos en los dos, ¿no? En estos más, ahora tengo menos, menos. Ajá. Y ahora, como ven, hago otra vez la propiedad de que coseno es par, entonces se me va este signo, ¿ah? Y que el seno es impar. Entonces tengo aquí el seno, el signo lo saco y menos por menos me da más. Y ahora el que se me va es en los cosenos. Y entonces aquí tengo 2i a la lambda t seno de mu t. Entonces, pero vuélvanme a creer en el sentido de que todo lo que hemos hecho funciona para el álgebra de los complejos. Entonces, la resta también es solución, pero no solo eso, también la multiplicación del campo escalar. En este caso, el campo escalar tendría que ser los complejos. Haciendo eso, propondría que la otra solución sería lambda t seno de mu t. Y si, y para confirmar o para verificar, lo que haría sería entonces que sustituir U2 en la ecuación diferencial con coeficientes constantes. Ajá. Entonces, ese fue, de hecho lo que acabo de hacer realmente no es muy formal, pero no importa porque al final yo les di dos soluciones candidatas. Esas dos soluciones, si ustedes bueno, que se quede de tarea moral, esas dos soluciones satisfacen la ecuación diferencial y ¿qué más creen que va a pasar? Es fácil verlo. Aquí no voy a calcular el Gaussiano, pero lo que sí puede ver inmediatamente es que, bueno, las dos tienen un término en común que es la exponencial, pero el siguiente que es diferente es el término trigonométrico. Ajá. Entonces, claramente el coseno no es múltiplo del seno. Ajá. Entonces,
Como no son múltiplos, esto es sí, solo sí, si el Gaussiano, perdón, el Gaussiano ahora es U1 y U2, 1 y 2 de T, es distinto de cero. Ujú, porque ya lo demostré antes. Ajá, entonces vieron que expandiendo todo con números complejos, tengo esta heurística, lo digo heurística porque no lo hice formalmente, pero seguro si lo hago todo me va a quedar, pero no importa porque al final yo les di dos funciones candidatas, las dos funciones satisfacen la ecuación diferencial y como no son múltiplos de una y de la otra, entonces el Gaussiano es distinto de cero porque lo que acabamos de mostrar, sí, solo sí, y entonces estas dos funciones, U1 de t y U2 de t, es la base vectorial del espacio de todas las soluciones de esa ecuación, de esa ecuación diferencial. Ajá. Y aparte, cualquier solución de esta ecuación diferencial se puede expresar como una combinación lineal de uno y U2. U2. Y pues bueno, con eso se termina la clase. A ver, termino de grabar.